de la soporte. Se está grabando la llamada. Como les decía, mi nombre es Leo Giordano, soy coordinador del Departamento de Extensión del CEFIT, y dentro de las acciones que hacemos para acompañar la formación de preceptores, de profesores y de coordinadores pedagógicos, tenemos estos conversatorios que funcionan también como un soporte a todo el mundo que está problematizando también el acompañamiento de los chicos en la escuela. Tenemos y acompañamos junto con Silvia la diplomatura en preceptoría y acompañamiento de trayectorias escolares del CEFIT, así que siempre invitándolos a poder descubrir esa diplo que se cursa de manera virtual, que lo vamos acompañando hace ya 3 años y vamos formando a los preceptores y a quienes tienen el rol también de la coordinación pedagógica en el acompañamiento de los chicos en diversas áreas, desde la ESI, el liderazgo, los valores, la nutrición. Y bueno, también además de la diplo, tenemos cursitos más cortos como el que vamos a sacar en abril, en donde desde la psicología y la nutrición también nos planteamos el acompañamiento digamos, de una salud más integral a los adolescentes, así que también ahí vamos a estar mandándoles info sobre esas formaciones que van a estar en abril por si desean sumarse. Bueno, conmigo está Silvia Garuti. Ella es un poco la autora de la diplo, así que te doy la palabra, Silvia, para presentarte. Y después de que te presentes, le voy a contar a la gente cómo vamos a dividir el encuentro de hoy en las 2 partes para que estemos todos al tanto y comencemos entonces con la jornadita. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Leo? Me habías silenciado, estaba tocando para poder hablar y digo, no, que tengo que tener el permiso. Bueno, antes que nada, buenas tardes a quienes se han unido al conversatorio. Esperamos que sea una hora de intercambio, productivo y sobre todo con herramientas a lo mejor prácticas, ¿no? En cómo poder abordar y trabajar esto que nos convoca el título, que es justamente cuando todo es nuevo. Yo me presento, soy Silvia Garuti, soy licenciada y profesora en psicología, especialista en el área clínica y educacional. Soy por eso también docente, pero además dentro de equipos de gabinetes psicopedagógicos o espacios de orientación escolar, también se llaman. Y soy directora de un centro de salud integral que se llama Sanarte en un Clic, porque lo abrimos en pandemia, por eso esto del clic, y era nada más virtual, y bueno, después empezó siendo virtual y presencial. Y hace ya que perdí la noción, pero no sé cuántos años, ¿3 dijiste, Leo? ¿3? Mira, leí que eran 4. Bueno, hace 3 años que estamos trabajando conjuntamente acá con el Centro CEFIT en todo lo que tiene que ver con la diplomatura de formación para preceptoras y preceptores, en relación a acompañamiento no solamente académico, sino también desde el punto de vista en la organización de los estudios y también en lo emocional. Y en abril, como dice justamente también Leo, vamos a ampliar, porque viendo, ¿no?, las necesidades de actualización y capacitación en todo lo que tiene que ver con psiconutrición, la relación entre las emociones y la nutrición. Bueno, no solamente para nosotros como adultos, sino también focalizado en esto del acompañamiento a jóvenes, adolescentes. Entonces, viendo lo saludable y viendo también cuando hay aspectos no saludables, quiere decir problemáticas en la alimentación que están relacionadas con la emocionalidad, pautas de abordaje. Eso sería lo que dice Leo, que es para abril. Que en realidad es como la educación sexual integral, que es ley, educación nutricional también, lo que pasa es que lo vamos como conociendo poco, ¿no? Entonces es importante darle difusión a esta relación directa que hay entre la forma de nutrirnos y cómo nos nutrimos y las emociones que hay debajo. Bueno, ¿vos querés comenzar ahora? Yo ya me presenté. Voy a presentar Además de estos son los títulos, quiero decirle, pero lo más importante es que soy mamá de 3 hijos y lo más maravilloso, abuela de una nietita que hace un ratito se acaba de ir de 3 añitos, así que eso conforma mi mundo sagrado. Y la psicología y la educación conforma mi mundo de gusto y placer por hacer y brindar servicio en lo que amo.
y mi formación, pero mi mundo sagrado es lo primero. Eso también quiero compartir. Bueno, Gracias, vamos. Silvia. Bueno, yo voy a presentar el taller. Qué lindo ver algunas caras conocidas. Ahí le estoy viendo Vero, que es exalumna de la DI. Perdón, se me había ido. Acá apreté otro botón. Ahí está. Bueno, sí, no, me parece. Profe Carlos, usted va en otra aula. Esta es otra charla que no es la de usted. Así que ahí el profe Carlos va a ingresar a su... Fue Carlos que me sacó. Listo, ahí estoy de vuelta. Bueno, vamos a presentar un poquito la metodología de trabajo, así acompañamos a los que estamos por acá. Vamos a trabajar en dos aspectos. Primero, Silvia nos va a presentar todos los aportes desde la psicología educativa, que es un poco su área de especialidad. Ella ya hace mucho tiempo hizo su tesis, incluso sobre los roles de los preceptores en el acompañamiento de las herramientas de, digamos, de la psicología educativa aplicada a ese rol en particular, en un momento en donde la formación del preceptor no estaba tan sistematizada. Entonces, nos va a ayudar ahí. Si bien acá puede que haya preceptores y puede que haya otros roles educativos, incluso familias, vamos a ver un poco los aportes de la psicología educativa para esta edad de los 11, 12, 13 años. Decimos 11 también porque sabemos que en algunas instituciones, digamos, en algunas provincias, los inicios de esta etapa no coinciden. Perdón, se escucha muy bajo. Bueno, voy más arriba. ¿Los demás me escuchan bien? Hasta que se cortó. Antes se escuchaba perfecto. ¿Ahora? ¿Ahí estoy mejor? Yo te escucho bien, pero por eso Bien. es importante que nos escuchen el resto. Silvana, fíjate por favor ahí el volumen quizás de tu compu. Si me escuchan bien alguno de los otros. A ver. Y... Sí, se escucha bien. Ahí está, perfecto, gracias. Bueno, así que vamos a abordar un poquito la primera parte, la parte de psicología educativa, y después conmigo vamos a abordar algunas herramientas prácticas de quienes estamos en la escuela o en la casa para ayudar a la gestión de los aprendizajes de una manera más saludable. Así que eso es un poquito la promesa del conversatorio de hoy. Va a arrancar entonces Silvia. Antes de comenzar, sí le voy a pedir la palabra a dos personas nomás, que puedan tomar la palabra para que nos digan de dónde son y si cumplen algún rol en la escuela o en la familia, si están por escuela o por familia, acá en este conversatorio. Así que después de que esos dos tomen la palabra para ir conociéndolos, Silvia comenzará con las primeras herramientas. ¿Quién desea ahí contarnos un poquito de dónde vienen? Bueno, mi nombre es Silvana, soy de Gualeguay, Entre Ríos, y mi hijo comienza este año su primer año. Muy bien. Silvia, entonces serías más como mamá. Como mamá. Nos Perfecto. mandaron desde el colegio la invitación. Le tiramos la pista entonces a Silvia para que también nos tire la clave. La idea es hacer esa red. Vas a ver que en educación quienes estamos también vamos haciendo red de adultos en acompañar a los chicos, entre los que quedan en casa y los que recibimos después en la escuela. Buenísimo. Silvana, entonces, como mamá, ¿alguien más que quiera contarnos de dónde nos escucha? Hola. Hola, buenas tardes. Buenísimo. Eugenia y Marce. Si querés primero Eugenia y después Marcela, te damos la palabra. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Eugenia, yo soy licenciada en psicopedagogía y estoy trabajando en el equipo de orientación de un colegio en el nivel secundario y justamente este año me toca trabajar con primer año, quinto y sexto. Buenísimo. ¿Y Marce? ¿De dónde nos visitas? Hola, yo soy de Trenclecalauquen, provincia de Buenos Aires, y en un colegio parroquial trabajo y tengo primer año, 3 primeros años. Buenísimo. Bueno, hay preceptores por los que ya conocemos, hay familias, hay gente de gabinete, así que desde esta red, Silvia, ¿qué herramienta nos podés dar para entender un poquito la edad de los 12, de los 13 y este paso a veces que es el inicio de un nuevo nivel, incluso educativo, un nuevo paso? Bueno,
Bueno, primero que nada también les quiero aclarar que estoy con una faringitis, así que acá tengo mis recursos antitos, si freno y esto es por la agüita y caramelo que tengo que tomar cuando hablo demasiado. Así que vamos a hacer todo lo posible para que se vaya entendiendo. Qué lindo y qué rico esto, ¿no? Que apareció como quienes estamos acá en este conversatorio, que como el nombre lo indica, no es una clase magistral, sino justamente a lo que tiende que sea una conversación entre adultos en sus distintos lugares, como mamá, desde la familia, preceptores, como docentes, y también desde el equipo técnico, ¿no? Como decía Eugenia. Entonces esto también me pone a mí como profesional en un lugar de estar trabajando y conversando entre pares. Distinto es, yo doy clase en la universidad y es distinto dar la clase en donde en realidad la relación es asimétrica porque, bueno, partimos como de cero. Acá no estamos partiendo de cero, vamos a compartir. Seguramente que lo que puedan ustedes escuchar no va a ser a lo mejor nada revelador o nada nuevo, pero sí del compartir experiencias tiene que ver con afirmar y confirmar lo que es la confianza, ¿no? La seguridad. Y mientras más seguros estemos en el camino que estamos o por donde vamos, es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Muchas veces en distintas instancias no vemos como decir, bueno, eso ya lo sabía, y en realidad no sirve para ver algo nuevo, sino para confirmar lo que yo ya sé, y me significa, bueno, por el camino voy. El título de este conversatorio, que es Cuando todo es nuevo, ¿no? Entonces a mí siempre me gusta partir de lo vivencial, de nosotros mismos. Entonces, ¿quién se anima como a compartir brevemente qué es lo que han sentido o sienten cuando todo es nuevo? Cuando algo es nuevo, ¿cuáles son los sentires que aparecen? Es nada más desactivar el micrófono y dicen, 1 o 2 sentires. Incertidumbre por la nueva etapa como mamá. Bien, incertidumbre, bien, como mamá, ¿no? ¿Cómo acompañar? Bien, incertidumbre de cómo acompañar, ¿qué más? ¿Qué más les refleja esto, les resuena cuando todo es nuevo? Ciertos nervios y también expectativas. Bien, ciertos nervios, expectativas, ¿no? Incertidumbre, cómo acompañar, nervios, expectativas, ¿qué más? ¿Miedo no aparece? Sí, nuestros temor, alumnos muchas miedo. veces manifiestan miedo a lo desconocido. Claro, exactamente, ¿no? Uno de los temas, ¿no? Que fuimos como poniendo en esto de hacer un recorte, como docentes uno hace un recorte, selección de contenido, pusimos ahí, elegimos lo que tiene que ver con la ansiedad, ¿no? Que un poco resume esto de la incertidumbre, de la inquietud, de algunos temores. Y debajo de la ansiedad, ¿saben qué es lo que hay? Miedo. Miedo. La base de la ansiedad es el miedo. Entonces nosotros acá estamos hablando de una etapa evolutiva, yo doy psicología evolutiva, de una etapa evolutiva maravillosa porque es abrirse a un mundo nuevo, a nuevas posibilidades, en donde todo lo que tenía ya deja de tener el sentido para abrirse a algo que es totalmente nuevo. Entonces esto que vive en esa etapa evolutiva, que es ese cambio físico, totalmente en lo biológico, tanto externo como interno. Primero lo hormonal, después lo externo. Cambio psicológico, emocional en el modo de sentir, una explosión de emociones. Cambio en lo social o con quién vincularse, de las prioridades de quiénes son, con quién quiero estar. Entonces, pasar de una cuestión más, a lo mejor, de estabilidad emocional que da la infancia, a una característica propia, que es la inestabilidad emocional, propio de los cambios hormonales, propio de la edad. Entonces, fíjense ustedes en el panorama nomás.
evolutivamente hablando, es el cambio por excelencia. De hecho, muchos autores lo llaman el segundo nacimiento a esta etapa evolutiva. Y justamente es el segundo nacimiento porque es un cambio en los distintos aspectos de la vida. Y como es un segundo nacimiento, nos pasa a nosotros como mamás, ¿no? En esto que un poco compartía Silvana, no sé si hay otras mamás también, como profesionales, como educadores, docentes, preceptores, que también genera cómo acompaño a esta niña, niño, adolescente, en donde lo encuadra. Entonces, como segundo nacimiento genera también en el adulto que acompaña muchísima incertidumbre y por ende miedo. Todos quienes hemos sido mamá sabemos del miedo de cuando nace, ¿no? De los primeros días y los primeros meses que nos agarra la incertidumbre y el miedo de si el llanto es de dolor, es de hambre, es de qué. Eso mismo es lo que ocurre en esta etapa de la vida. Por eso se lo llama el segundo nacimiento. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando nacieron, dependían absolutamente de esa mamá, de ese papá o de ese tutor. Acá, este nacimiento va de la mano de una independencia, o quieren independizarse de los adultos, para formar parte del grupo de pertenencia con los pares. Entonces, ya no es la palabra más importante y la más creíble la que la mamá, el docente, el preceptor le dice. Ya la palabra más importante empieza a ser, y miro los costados porque es esto del par, empieza a ser los pares. Entonces eso también nos lleva a nosotros como adultos educadores, ya sea familia, o institución escolar o equipo técnico, a un desafío, entendiendo el desafío como cómo acompañamos, porque ya no es nuestra voz la única que cuenta. Es más, no es solamente que no es la única que cuenta, sino que muchas veces es la que menos importa o menos credibilidad tiene. Por eso se llama que cuando se comienza en la etapa de la adolescencia, que es donde empiezan en este grupo de edad, se llama que también la transitan a este momento de incertidumbre, de miedo, también los adultos, exactamente igual, porque dejaron ya la infancia. Entonces a quien que yo conocía y que sabía medianamente sus gustos, necesidades y cómo poder llevar una conversación o no, cambia. Esto es una etapa absolutamente de cambio. Entonces, vamos a mirar ahí un poquito, porque todo cambio va de la mano de miedo, porque no sé lo que se me viene. Entonces, si hay una emoción que rige, es el miedo. Y el miedo, como una emoción humana, natural, y que hay que darle cabida, si yo no la canalizo adecuadamente y no estoy acompañado por un adulto, ya sea familia, ya sea educador en la escuela, también me genera ansiedad. La ansiedad, en definitiva, son miedos mal gestionados o no gestionados adecuadamente. Eso es lo que genera ansiedad. Pero debajo de ansiedad hay miedo. Entonces lo que nosotros tenemos que saber de antemano que estamos recibiendo, serían los educadores en la escuela, y la familia entregando a la escuela a jóvenes con miedo. Unos más, unos menos, porque habla también de las características personales, pero la base es miedo. Entonces, frente a esto, ahora les pregunto a ustedes en esto de conversatorio que sea un ida y vuelta. Ustedes entiendo que todos los que estamos acá hemos sentido en algún momento de la vida miedo, ¿verdad? ¿Cómo hicieron ustedes o qué fue lo que lo fue ayudando a que este miedo o desaparezca o se atenúe? ¿Y cuándo
o qué situaciones han ocurrido acompañados por adultos en donde ese miedo se exacerbó. Nosotros como adultos podemos hacer que el miedo desaparezca. Miren, yo ya no estoy hablando de ansiedad, ¿no? Hablo de lo que está ahora. Podemos hacer que el miedo desaparezca, podemos hacer que el miedo se atenúe, o podemos hacer que el miedo se exacerbe. Tenemos ese poder, me sale decir, ¿no? Como adultos que somos. Porque nuestra palabra o nuestra no palabra, sea por acción o por omisión, tiene implicancias. Por más que ellas y ellos se crean ya grandes, porque entran en secundaria. Pero siempre los referentes, los influencers de hoy, son en primera instancia la familia y también los educados, ¿no? Bueno, entonces, vuelvo a la pregunta. Para poder como mirarse, quizás como adultos, o quizás poder hacer una visión retro y volver a esto de nuestras propias ingresos, a nuestros primeros años. ¿Qué fue? ¿O quiénes? ¿O de qué manera se fueron calmando estos miedos? ¿O qué experiencias tuvieron que exacerbaron el miedo? A ver, vamos a ver un poquito. ¿Quién se anima a contar, comentar? Pensamos un ratito y compartir. Como dijo Leo, quien no se anima a hablar porque le da más vergüenza, diría mi sobrino, apaga la cámara y ya, y no hay ningún problema. El tema es compartir experiencias. Perdón, corté sin querer y no alcancé a escuchar cuál era la consigna. Bueno, la consigna es como justamente nos pongamos como adultos, porque siempre la forma de ayudar al otro es desde una situación de empatía. Esa es la primera herramienta que tenemos, ¿no? Ponerme en el lugar, en los zapatos del otro. A ver, ¿qué viví yo? ¿Cómo viví yo eso? Entonces, o bien alguna situación actual de miedo que he pasado, o bien alguna situación cuando yo he ingresado a mi primer año, qué personas, o qué palabras, o qué situaciones o hechos han provocado que esa situación de miedo, esa emoción, se atenúe o se exacerbe. Se haga menos o mayor. Porque estar va a estar, ¿sí? Eso quiero decirles. Estar va a estar, porque forma parte de lo esperable. Entonces pensar en que no hay miedo, tanto en ellos como en las mamás, en los papás, en los educadores, es decir algo que no es real. Insisto, sí hay distintos grados de miedo, pero esto de la incertidumbre, de no saber qué, y va rondando ahí la emoción del temor, ¿no? De lo desconocido. Bueno, a ver quién quiere compartir, quién se va animando, vamos. Bueno, yo creo que algo que puede exacerbar un poco el miedo es cuando los chicos comienzan a ver la cantidad de materias que son, el tema de cómo tienen que organizarse para estudiar, la dinámica del estudio, digamos, y de las materias. Y me parece que se atenúa también con el trato de los profes, en ver, bueno, cómo son los tiempos, la accesibilidad de los profes para explicar, para acompañar en este periodo de adaptación. Cuando hay un adulto de referente que lleva tranquilidad, digamos, por decirlo de alguna forma, y da tiempos para que esta adaptación se dé de la mejor forma posible. Bien. Voy a tomar un poquito de la palabra. ¿Quién había levantado la mano? Yo. Sí, Vero. Sí, Hola. Vero. Hola. En mi caso, haciendo un viaje al pasado, a mí al menos me ayudó mucho varios aspectos. Uno, tenía dos hermanos mayores que cuando yo empecé el secundario, ellos ya estaban en el secundario y entonces también fueron como una guía de las ansiedades y también ahora yo en primaria tenía 3 maestras, 4, digamos, ahí con las áreas especiales. De golpe, en 2 meses pasé a tener
12, 13 profesores diferentes, entonces eran como conocer muchos aspectos y que cada uno tiene su manera de trabajar y su forma de ser, entonces eso era como muy desafiante. Y después en sí en la escuela, eso fue, digamos, del lado de mi familia y de mi casa. Y en la escuela, la verdad que la figura del preceptor y del profesor tutor fue muy, muy importante porque eran las guías realmente que estoy abrumada, tengo en época de cierre de trimestre, bueno, enfócate un poco en esta primero, en esta otra, anda completando tal tema, organizate, hoy estudia una, mañana la otra. La verdad que eso fue, en ese momento fue bastante, me ayudó mucho. Ya te no hagas nada. Me ayudó a calmar, sí, eso sí. Está bien, muy bien. Gracias, Verónica. No, por favor. ¿Alguien más quiere compartir una experiencia? Si yo recordaba en el paso a secundaria, quizás la grupalidad, o sea, cómo quedó conformado un nuevo curso. Eso, de algún modo, tener rostros cercanos, no sé, recuerdo que fue, bueno, a mí me tocó pasar con amigos que tenía de la primaria, entonces me acuerdo que de algún modo fue como una base para disminuir. Bien. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo creo que como decía Eugenia recién, el miedo al encontrarme con no la seño, sino con distintos profesores, todos distintos, el organizar todas las materias, que es un mundo nuevo, nada, los exámenes, me pasa que es lo que me dice, me transmite lo que me dice mi hijo, cuántos exámenes, cómo vamos a hacer, cuántas profesoras distintas, creo que es como lo planteaba Eugenia, ¿no? Bien. Compartir, vamos, si no quiere alguien más compartir algo, podemos ir ya redondeando porque tenemos material para hablar. Bueno, miren, primero, de quienes hablaron, a lo mejor de quienes hablaron también, esto del compartir sus experiencias, ¿qué les fue dejando a ustedes ahora? O en general, ¿no? Al escuchar experiencias de otros, ¿qué se fue generando? ¿Qué emoción, qué sensación? ¿Más miedo? ¿Menos miedo? No sé, ¿qué se fue generando? La sensación de que todos más o menos vivimos las mismas emociones. Bien. Y esa sensación de que todos más o menos vivimos las mismas emociones, ¿qué genera? Menos miedo. Menos. Así es, ¿no? Les dije al principio que estas instancias son instancias de construcción entre todos nosotros adultos, ¿no? Justamente, como herramienta clave, la primero, ¿no? Tanto en la escuela como en la familia, es poner palabra a lo que me pasa, permitir que la palabra circule, no hacer como si nada pasa. Es verdad que genera entusiasmo, alegría, y bueno, es verdad, pero también es verdad que genera esto que estamos hablando, ¿no? Que es el miedo. Entonces, lo primero, siempre, en todos los órdenes, es poner palabra, expresar lo que yo estoy sintiendo. Y en comunidad, en grupo, ¿no? Por eso esto que están diciendo, fíjense, en general, hablaron de qué aumentó más el miedo o qué lo disminuyó, pero ya el hecho de hablarlo, en definitiva, nadie dio una solución, pero la sola expresión, bueno, entonces una emoción compartida, ya eso me une, me integra y me alivia. Eso en primera instancia. Entonces, vamos primero a la escuela, y la familia, por supuesto que también lo puede tomar, variando algunas diferencias de técnicas o herramientas. En la escuela,
es importantísimo brindar el tiempo y el espacio para esto. Y en este aspecto, ¿no? El lugar de las preceptoras y los preceptores, como también de los equipos técnicos, es fundamental en este inicio, ¿no? En este inicio es fundamental empezar a dejar y poner palabra a lo que está pasando. Este poder palabra es compartir con el otro, ya ayuda. Es, por ejemplo, esto que hicimos. Recordemos qué nos pasó cuando empezamos jardín o empezamos primer grado, qué es lo que sentíamos. Y van a ver que es exactamente lo mismo, que es lo que ustedes están diciendo que generaba más temor, ¿no? Más materia, más profesores, no sé cómo me voy a organizar. Era todo lo mismo del jardín al primer grado, cómo voy a aprender a leer, cómo voy a aprender a escribir, cómo voy a aprender los números. Esto. Entonces, poder llevarnos a experiencias vividas y que fueron natural sentir eso, y cómo nuestra propia madurez y nuestro acompañamiento, en ese caso con las maestras, acá con los profesores, fue haciendo que podamos ir creciendo y desarrollándonos, tanto en lo afectivo como en lo cognitivo y en lo grupal, en la integración grupal. Todos hablaron, miren, que lo que le daba más tranquilidad, acá tomaba nota, fíjense, esto es para todos los educadores, familia, escuela, adultos que dan tiempo, un tiempo y espacio, porque si yo no brindo, una escuela que no brinda tiempo y espacio, es una escuela donde está negando la emocionalidad, la educación emocional, y dar lugar a lo que sentimos, eso es educación emocional. Enseñar a gestionar y no a negar o a tapar. Entonces hablaron de adultos que dan tiempo, y como dan tiempo, dan tranquilidad. Quiere decir, el respeto por el proceso del otro. Entonces nosotros en primer año va a haber estudiantes que están jugando, no sé, me sale a las muñecas, las Barbie, y todavía les gusta cambiar, y otros estudiantes que van más avanzados y están viendo qué ropa se ponen, qué no, a qué lugar de boliche, tipo boliche para la edad los dejan ir, ¿no? Hay una diferencia en la maduración. La edad tiene dos aspectos, cronológico y madurativo. La edad cronológica es la edad que todos tenemos, entonces vamos a poner, bueno, entran todos con 12 años. Esa es la edad cronológica, 11, 12 años, muy bien. Pero la otra parte de la edad es la madurativa, y la madurativa es lo que nos hace únicos, especiales, y que tenemos cada uno nuestro propio proceso, y que tiene que ver con nuestras características personales, con nuestra familia, con el contexto en el que venimos, con cuestiones biológicas, ¿no? Entonces, por eso que hablamos de aulas y de hijos heterogéneos. Entonces, a lo mejor esto como mamá, con un primer hijo, bueno, tuvo un primer año que lo hizo, como dicen los chicos, de taquito, y que no tuvo, no sé, no manifestó miedo, y allá fue, y parecía que andaba solo y siempre arrancó solo. Y después tengo otro hijo que sigue, que no le pasó esto. Eso es lo heterogéneo. Y eso es, dentro de la edad, lo cronológico. Podemos tener la misma edad, pero el proceso madurativo es sobre todo el respeto de las características de que este hijo, hija o estudiante tiene y llegó. Por eso se marcaron esto, ¿no? Fíjense, otro hijo de los hermanos mayores, ¿ves? Siempre habla de la cosa como es mayor, entonces de guía, dijeron. El hermano mayor era la guía, ¿eh? Esta es la sensación, ¿no? Bien. Si bien me hago el grande, la grande, porque ya creo que es del secundario, pero mis guías siguen siendo lo más grande, el adulto o hermano más grande. Eso sigue siendo. Entonces no hay que olvidarse de eso, aunque lo que digan es que no sirve lo que decimos. Eso. Eso es de la boca para afuera, porque tiene que ver con una cuestión evolutiva de enfrentamiento al adulto, necesario que se pase porque son adolescentes. Pero no quiere decir que internamente, emocionalmente, sea lo que necesitan, ¿no? Necesitan la presencia, el cuidado y el límite del adulto, porque esa es la guía.
hablaron también, ¿no? Miren ustedes la importancia de profesores tutores, ¿no? Hay escuelas que tienen profesores tutores o coordinadores, y hay otras instituciones educativas que no. Entonces ahí viene el papel tan importante de las preceptoras y los preceptores que hacemos en la formación. Porque estamos los equipos técnicos, yo también formo parte de equipo técnico, pero nosotros conocemos el cuarto de lo que puede hacer un preceptor o una preceptora, que está todo el tiempo. Y donde las chicas y los chicos se acercan mucho porque tienen el vínculo directo. Con los equipos técnicos vienen por derivación. Y después también dijeron esto, que acá vamos a tocar el otro tema, hasta acá estamos con cómo disminuimos lo que llamamos ansiedad, y ya vimos que abajo es miedo. Entonces, ahí trabaja. Con el grupo de pares, la conformación de grupos, la integración, ¿no? Porque en esta edad, justamente, la otra pata, por decirlo de una manera importante, es lo vincular, lo social. Entonces, Sí. un estudiante, sí. Si querés, antes de pasar ahí, Euge tenía una duda de lo anterior, y antes de pasar, digo, a la grupalidad. Ah, bien. No Ya, leí. Eugenia. Sí, yo en realidad mientras hablaba Silvia, también recordaba que algo que puede atenuar los miedos es la articulación, la etapa de articulación de sexto grado a primer año, donde se empieza a trabajar con los chicos en sexto grado ciertas situaciones o aproximar a ciertas situaciones de lo que es el nivel secundario, presentación de preceptores, actividades con profesores de ciertos espacios curriculares. Y eso pienso que también es algo que atenúa esta ansiedad o esta incertidumbre, y que realmente los chicos presentan un montón de preguntas y de dudas cuando se realiza, y más allá de que después tienen que hacer su experiencia para ver cómo es en la práctica esas dudas que ellos tienen, pero creo que el momento de articulación en varias instancias ayuda mucho también a anticiparlos un poco en esta ambientación, digamos. Ahí sí me voy a meter, sí, porque en uno de los grupos de la Diplo surgió una vez esta problematización de a veces, para los que no están en escuela y son familia, la articulación es el proceso que normalmente la institución vive. Normalmente, digo, la ubicamos a final de año, cuando los chicos de sexto grado comienzan a ver algunas cuestiones de primer año, cruzarse con profes, compartir la formación y hacer una serie de estrategias. En la Diplo Preceptor es uno de los proyectos de una de las 3 camadas que hubo de formación, trabajaron fuertemente por qué la articulación en la escuela no se hace, por ejemplo, durante todo el año. Entonces, por ahí pasar de la articulación como una tarea más que a veces tenemos que cubrir los pelotazos en la escuela, a un proceso de decir, bueno, en vez de vivirlo intensamente en noviembre, ir preparando todo el año con distintas instancias que permitan ver, por ejemplo, cómo es un acto en primaria, cómo suele pasar en secundaria, cómo es una dinámica de recreo, cómo no, incluso los aprendizajes de los de primero, narrados en sus propias palabras y en el rol de poder narrarlo aprendido, que también es un ejercicio muy interesante para hacerles hacer a los chicos, a los más chicos de sexto. Entonces, como bastante interesante también los que estamos en la parte educativa como otra estrategia, además de las que viene nombrando Silvia, como la agenda para tiempos de escucha, preceptores estratégicos para primer año, también pensar las temporadas de articulación, no necesariamente sí o sí al último, sino como pensó este grupo de la Diplo, un poco más distribuidas en el año como una estrategia de ir amalgamando y preparando también ese paso. Perdón, no me meto más. Sí. No, está perfecto. Y está perfecto esto en los procesos ¿no? de adaptación, de articulación, justamente son, en definitiva, ya obligatorios dentro de la institución escolar. Pero, como todo en la vida, depende también, ¿no? de cada institución escolar, depende si esa institución es nada más primaria y no tiene secundario. Yo me toca, por ejemplo, la experiencia de que en una institución, sí, pasan del primario al secundario, entonces, y otra en la que estoy, por ejemplo, en Montserrat, entran directamente de secundario. Entonces, son todos nuevos, ¿no? De lo cual tiene sus contras, como todo. Tiene sus contras, porque no podemos hacer este proceso que se dice, pero sí tiene a favor, que están todos llenos de miedo, más o menos iguales todos en la misma situación, porque nadie se conoce con nadie, ¿no? Entonces, lo que sí, ya sea esto,
que la escuela lo pueda brindar, que vengan de una escuela nueva. Es el tema de, porque tiene mucho significado la articulación, es que no queda mi vida aquí y ahora una vida nueva y no hay conexión. Por eso otra técnica importante, por ejemplo, también es hacer como cuadros comparativos, donde podamos ver de la infancia, diferencias en la infancia, cómo vivía la escuela en la infancia, la familia en la infancia, y ahora, ¿qué me imagino yo ahora en el secundario? Y de esos imaginarios, ir poniendo palabras. ¿Qué de eso es imaginario, pensamiento mágico? Sería porque es un imaginario, una creencia, y qué de eso no, ¿no? Pero siempre partimos de la base, si ustedes miran, que es poner palabra a los temores y expectativas que tenemos. ¿Qué de esto es y qué no es? Y de lo que es, ir brindando, calmando, que vamos a tener herramientas, lo mismo que fue en primer grado, de a poco y en proceso. Las familias también en esto es importante, en la integración, volver a las juntadas en la casa, en el hogar. Eso es muy importante. Que los padres también no usen, los padres y las madres, ¿no? No usen los grupos de WhatsApp para criticar la escuela o para chuperío, sino que sea un instrumento realmente de integración grupal. Eso, ¿no? De articulación. La articulación es integración, es inclusión, eso quiere decir, ¿no? Entonces, poder como adultos también tener estas instancias en donde favorecer los encuentros, ¿no? Y esto hemos perdido un poco la visita a los hogares, ¿no? La entrada, el abrir la puerta, porque la visita a los hogares tiene que ver con abro una parte de mi vida muy importante. Esto de acá vengo y esto soy y esto tengo para brindar. Y eso tiene todo un mensaje y una significación muy importante. Y muchas veces, en esto también del consumismo que estamos, o de las vergüenzas, o no sé qué historia, hemos ido cerrando las puertas. Y únicamente los encuentros los chicos es afuera, o en un shopping, o no sé dónde se encuentran. Entonces también es importante que los adultos conozcan, las familias conozcan dónde, con quién se juntan, dónde están, características de la familia, haya intercambio en una casa, en la otra casa, ya sea para hacer tareas escolares, o ya sea para la parte de esparcimiento. Pero no podemos nosotros como adultos desconocer a dónde y con quién está mi hija y mi hijo. Eso. ¿Qué otra cosa? Bueno, creo que un poco, estoy mirando la hora y yo seguiría hablando, pero te estoy sacando tiempo a vos, Leo, que es la parte Tranquila, académica, que ¿sí? después no. Yo voy a tirar unas muy breves, así que si querés Bueno, terminar, ahí no hay problema. bueno, Muy, muy breve para respetar el horario. bien. Pero en realidad, como resumen, ¿no? Es volver a lo principal, que es nada más y nada menos que el hacernos cargo de nuestras propias emociones, porque esas emociones son la guía en realidad de los pasos para seguir, ¿no? Y también hacernos cargo de que nosotros pasamos por eso, en esto de nuestras historias. Entonces, poder también convertirnos en, bueno, esto pasó, esto lo viví, contar experiencias, poder hacer intercambio con otros cursos más grandes, ¿no? Eso, que es lo que hicimos acá brevemente, y lo primero que salió en los 4 o 5 que compartieron, lo primero que salió es, eso ya nos dio tranquilidad. Ver que no soy la única que me pasa lo que me pasa, alivia. ¿Sí? Eso, así que soy como psicóloga, humanista, soy defensora absolutamente del valor de la palabra. Respetar los silencios cuando esto, ¿no? Que es lo que pasa acá. Vieron que hay gente que se anima más, otros se anima menos, pero los que se animan menos a participar no quiere decir que no sientan. Eso.
No quiere decir eso. Quiere decir que hay dentro de un grupo clase, y lo mismo de la familia, los hijos, hay quienes son más de poder expresar, más extrovertidos, y otros que no, y otros que en un grupo son más extrovertidos y en otros son más introvertidos, o en distintas situaciones. Eso, ¿sí? Y si muchas veces también pasa que uno pregunta, y del otro lado cri, 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 yo siempre tengo presente en la pandemia que dábamos clase y nos relacionábamos con circulitos, porque era raro los chicos que prendían la cama. Y entonces era todo un tema, ¿sí? Bueno, los tenemos que obligar a que prendan la cama. Y después, no, ¿cómo lo vamos a obligar si no queremos? No, pero ¿cómo? Y era toda una lucha de los educadores, que cámara sí, cámara no, cámara, bueno, todo eso, ¿no? Tantas cosas vividas en ese año. Entonces, bueno, a veces hacía preguntas y me tomaba el tiempo, si ese tiempo me llegaba a mí que yo me tenía, yo digo, yo espero, no importa. Hasta que, bueno, se vayan como aflojando y animan, tiempo hay. Y muchas veces nosotros, la propia ansiedad, que es el miedo al silencio, ¿no? La propia ansiedad nuestra, que es tener miedo al silencio, hace que no le demos tiempo al otro que pueda decirnos algo. Y también tenemos que aprender eso como educadores y como padres. El silencio, ¿no? El dejar que el tiempo que el otro hable, y bueno, y si no me habla hoy, quizás en la otra dinámica sí, o si soy mamá, al otro día sí, quizás. Es también respetar el proceso del otro. Y es también aprender a controlar esta propia ansiedad. Porque la ansiedad no es solamente miedo, la ansiedad también es pensamientos catastróficos. Eso genera la ansiedad. Inquietud, miedo y pensamiento catastrófico. Todo va a estar mal, ¿no? Por eso la información, esto que dijeron, la formación, la información, va bajando, va calmando. Bueno, muchas gracias. Yo me voy silenciando. Ahí a Silvia sí la vamos un poco liberando, pero un poco complementar lo que ella habla. Como esta etapa, yo voy a aprovechar estos 10 minutitos que quedan para brindarles algunas herramientas más desde los que estamos interviniendo a nivel más pedagógico también. Por ejemplo, cómo intervenir con recursos muy puntuales también para ayudar a los chicos. Ellos tienen el desafío en esta etapa de desarrollar otras habilidades de organización, otras habilidades afectivas, otras habilidades de pensamiento también que se ponen en juego en la escuela. Y si nos ponemos a ver, a veces la cantidad de horas que pasan ellos, más si somos doble jornada, como muchos de nosotros, es mucha más de la que pasan a veces con muchos de sus familiares referentes en casa. Entonces no dejamos de ser también, no dejamos de tener el privilegio de poder acompañarlos en el desarrollo de eso. Pero todo desarrollo de habilidad incluye o necesita agenda y tiempo, espacio. Las habilidades se desarrollan así con su tiempo y su espacio. Silvia nos tiró muchísimos datos y técnicas para las afectivas. Yo voy a tirar 2 o 3 para las organizativas, especialmente la grupalidad. Así que en eso los voy a acompañar para no detenerme tanto y poder respetar el tiempo, decirle que estas habilidades se pueden entrenar. Y el primer año es un espacio propicio para enseñarles a adquirir estas herramientas que les va a servir muchísimo en el crecimiento de la autogestión de su aprendizaje. Que ellos empiecen a confiar en sus modos de aprender y en sus modos de resolver los diferentes desafíos que van a ir teniendo en el nivel medio. Y esto lo podemos, como adultos que acompañamos en la escuela y por ahí también en la familia, apoyar en recursos y técnicas que tengamos al alcance, en metodologías para incorporar, pero sobre todo hay decisiones institucionales que se pueden tomar. Quienes están en cargos más directivos pueden llegar a pensar eso, pero no tenemos que depositar solo en los directores la innovación o el cambio. A veces quienes estamos en la trinchera, digamos, más cerca de los chicos y toda la cuestión, también somos agentes de preguntas y proyectos. Nosotros fuertemente cuando formamos los preceptores en la DIPLO decimos el preceptor no es el tapahueco de las horas libres, es un educador más. Y como educador tiene también que, por ejemplo, sumarse a pensar la escuela de una mejor manera. Me va a decir, Leo, háblame en criollo. ¿Qué estás hablando? Cuando hablamos de técnica, la incorporación de planificadores semanales o planificadores de tareas en su versión más digital o en su versión en papel o en su versión en pizarrón ayuda muchísimo en eso.
ayúdenlo a los chicos, o en casa, pero ayuden el preceptor o el tutor o quien acompaña, poder hacer el calendario semanal o mensual y ayudarlos a los chicos a esta práctica de la agenda, puede ser como muy interesante. Una decisión incluso hasta institucional puede ser el registro de lo que van a ser las tareas importantes o la entrega, el parar la clase y tener quizás algunos delegados que sean los encargados del registro en ese planificador de aula. Tener el corcho más grande, tener un pedazo de pizarrón, pero que sea algo que pueda repasarse o al inicio o al final de la jornada para ir ayudándonos y que siempre haya alguien encargado de recordar. Por ejemplo, si no contamos con docentes tutores en la escuela, tranquilamente la tarea del preceptor, al tomar lista, como lo hacemos todas las mañanas o las tardes, también podría ser repasar lo más importante. O buscar quizás rotar en alguna hora de entrar y poder chequear juntos ese planificador para ver si está todo anotado y toda la cuestión. Hay que ayudarlos a los chicos a aprender a utilizar la agenda. Es un buen recurso. Incluso también para cuestiones también afectivas, como tiene que ver la celebración de la vida de sus cumpleaños o momentos importantes que viven, para darle un espacio. Otros recursos suelen ser estas fichas. Está muy bueno si estás a cargo del diálogo con los chicos, incluso en casa. Estas fichas más organizativas, hay que pensar que no hay que dar nada por supuesto. Entonces, por ejemplo, fichas recortables que puedo tener en mi cajón, que digan, bueno, se me acerca alguien con angustia porque no entendió, no sé, bueno, ¿para qué materia estamos hablando? Bueno, lo anotemos acá, química. ¿Qué tenés que traer? Una bolsita de bicarbonato, listo, anotemos acá. ¿Para cuándo? Para el martes. Bueno, y estas fichas pueden ser desde hojitas recicladas que hagamos hasta puede estar incorporada en la agenda escolar como una decisión institucional, de ayudarlos al registro. La segunda, por ejemplo, tiene que ver con muchos de los conflictos que van a vivir en la gestión del aprendizaje con sus profes. ¿Qué dijo el profe? Anótalo. Más allá que me lo cuentes, anótalo acá. De eso que dijo el profe, ¿qué entendiste vos? Estamos hablando con chicos de 12, 13 años, a veces los profes de secundaria, yo tengo primer año hace mucho tiempo, pero los profes cuando nos vamos a otros cursos nos olvidamos a veces de primero, o sea, nos olvidamos que hay que hacer una pisada de freno en expresiones a veces, o en palabras, entonces, bueno, ¿qué dijo el profe? Exprésalo acá. ¿Qué entendiste vos? Bueno, ¿qué necesitas preguntar para entender mejor? Este tipo de mediación con fichitas cortas y escritura, por ahí ayuda. Por ejemplo, completa esta ficha antes de que charlemos juntos. Séntate acá un segundito en mi silla, en esta parte de mi oficina, completa la ficha. Cuando la complete nos sentamos a charlar. Entonces léeme, te escucho y te voy ayudando a responder. Y este tipo de hábitos son estrategias muy simples de entrenamiento de habilidades que les van a servir mucho a los chicos. Una cosa es lo que se dijo, otra cosa es lo que entendí y otra cosa es poder, por ejemplo, preguntar lo que necesito. De este tipo de fichas, gente, se pueden construir muchísimas. Cuando desde el CEFIT, a medida que vayamos avanzando también en la producción de materiales, les iremos compartiendo. Hay ya en YouTube del canal del CEFIT los conversatorios sobre cómo enseñar a organizarse a los chicos, cómo usar agenda y todo eso. Bueno, todavía sobre estas fichas, tenemos estas fichas así sueltas, pero ya vamos a producir un material seguramente más larguito para poder mostrarles más ejemplos. Y después metodologías. Si hay algo que puede hacer la escuela es ayudar a los profes a entender también diferentes metodologías. ¿Por qué? Porque los estudiantes para aprender habilidades necesitan modelos, expectativas claras, metas, pero por sobre todo oportunidades de practicar. Y en estos 5 minutos que quedan, contarles que se hizo un estudio, que es un estudio escolar, que el caso se lo documenta como la mariposa de Austin, en donde se muestra la necesidad de que los profes entendamos que las instancias, incluso evaluativas, que nosotros hoy llamamos evaluación formativa y no tanto la prueba escrita, digamos, como sumativa, la gran importancia de dar oportunidades para practicar. Así como decía Silvia, hay que dar espacios para escuchar,
hay que dar, para desarrollar habilidades, oportunidades para practicar. En este experimento se le daba a un niño de 8 o 9 años la consigna de imitar esta mariposa. Tenía que hacer un dibujo que imitase esta mariposa. En una primera entrega, Austin entrega este dibujito. El docente y los compañeros recuperan. Hay un video, si lo buscan, se llama La mariposa de Austin. Eso, si quieren, pueden verlo en video, todo el experimento. Los docentes recuperan, pero le dice, che, mirá, vos sabés que vos hiciste media circular el ala. Hay que hacerlo un poquito más puntiaguda, como en el dibujo. Te muestro un modelo. Si yo quiero que aprenda una habilidad, tengo que mostrar un modelo y expectativa clara. Quiero que sea lo más parecido posible. Y lo tercero, oportunidad de practicar. Austin desarrolla un segundo dibujo y entrega. Bueno, bastante mejor. Ahora, fíjate que las patas no están, las partes de abajo de las patas, chicos. Las patas de la mariposa, mi profe de biología de secundaria se empecé a escuchar en este momento. La zona inferior de las alas no está igual, le dice el profe, le señalan los compañeros. Hace otro intento, fíjate bien cómo es el trazado. Austin presenta un nuevo diseño mucho más parecido. Después de varios intentos, copia incluso el patrón de... que tiene más o menos las alas. Y en esa capacidad de intento pasamos de una entrega primera a una entrega final mucho más cercana al modelo. Entonces, creo que los que estamos a cargo de primeros años estamos todavía subidos a los tipos de consignas y de evaluaciones del primer intento. Tu calificación o lo que yo voy a tomar como tu logro o no logro va a ser tu primer intento y no varios. Creo que es uno de los grandes errores que todavía los profes de los primeros años cometemos. El tomar como instancias únicas. Ahora el ministerio nos pide a veces unos recuperatorios, pero todavía creo que no terminamos de entender que el recuperatorio no tanto como otro intento sobre el intento dado, sino como esto de poder hacer varias oportunidades de práctica con un buen momento de mediación. Y para cerrar, porque me queda un minutito, cuando necesito enseñar a trabajar en grupo, la incorporación en los cuadernillos o en las consignas de este tipo de cuadros a completar puede ser como muy interesante. Yo soy profesor, por ejemplo, de una materia que se llama Cultura Maker. En mi materia los chicos tienen que traer todo el tiempo cartón, plástico, la tijera. Bueno, integrante 1, fulanito. Todos completan la ficha. ¿Qué vas a traer? Integrante 2, ¿qué vas a traer? Integrante 3, ¿qué vas a traer? En el fondo le estoy enseñando a hacer la habilidad de dividir materiales, organizarse frente a una materia. Y también habilitar los procesos de reflexión posterior a los trabajos en grupo. Entonces, este tipo de fichas, por ejemplo, de cómo me sentí trabajando en este grupo, crees que tuvieron éxito, seleccionar alguna carita, yo puedo ir incorporando esto después de las fichas de consigna para ir también registrando esa reflexión más emocional que produce y poder poner palabras. Este tipo de escala de Lincoln es una técnica que se llama la escala de Lincoln, que es para evaluar, vieron cuando tenemos experiencias, cuando nos atiende alguien en alguna telefonía celular o algo que dice, evalúa cómo te sentiste. Bueno, en las cosas en grupo también podemos ir tomando un registro donde no hay que poner tanta palabra. Y también, por ejemplo, incluir en las consignas este tipo de reflexión. Por ejemplo, o cuadritos así disponibles. Una vez que terminaste toda la actividad, esto no tiene que ver con el afiche que tuviste que traer. Viene después. Che, expresa en una frase algo positivo que rescates de esta actividad grupal que realizaste. No contenido. Expresa alguna experiencia positiva. Si la actividad fracasó, si el grupo fracasó, ¿cuáles crees que fueron las causas del fracaso? La reflexión sobre lo que no salió bien como parte del proceso. No tienen por qué lograrlo a la primera. En este primer año tienen la oportunidad de aprender con nosotros el tiempo de los intentos. Entonces, yo como docente puedo ir dándole espacio. Esta también puede ser una ficha que tenga el preceptor cuando viene llorando el estudiante, pues los de primero a veces lloran bastante cuando no les va bien en grupo, cuando otro no trae el material.
y puede ser una ficha muy interesante para recuperar de la mala experiencia también algún aprendizaje, poner alguna reflexión. Y después, gente, hay muchísimas metodologías para indagar. Por ejemplo, la metodología de la discusión en tríos, en donde un profe enseña a mediar. Cuando hay que dialogar algo, llegar a alguna idea. Por ejemplo, la discusión en tríos es una metodología que tiene sus 7 pasos. Y son estos 7 pasos para aplicar. Un primer participante comparte 2 minutos. Hay una pausa en silencio de 30 segundos. Un segundo participante, sin ser interrumpido, comparte 2 minutos. Hay una segunda pausa de 30 segundos. El tercer participante es habilitado para compartir 2 minutos sin intervención de los otros. Hay una pausa y recién ahí uno tiene que discutir estableciendo conexiones con lo que sí o sí dijo otro. Y es enseñarles y darles la oportunidad también de aprender a debatir, a hablar, a organizarse. Son años hermosos que tenemos por delante, son tiempos para la oportunidad, no para los resultados. Y en eso hay que ayudar a quienes somos adultos en relajarnos también con lo que vamos a esperar. Entonces es mucho de manejo de muchas decisiones institucionales que pueden ayudar, pero también de asumir nosotros el proyecto educativo e ir planteando esas cosas. Silvia, llegué 3 minutos después, pero llegué. Silvia, si querés... Qué poder de síntesis. ¿Viste? Yo me voy poniendo más ducho. Bueno, gente, nosotros simplemente agradecerles. Estos espacios los vamos generando a la par de estas formaciones que vamos teniendo, acompañando a nuestros preceptores que están haciendo la Diplo virtual y también a todos los que quieran sumarse. En el mes de abril, junto con Silvia, vamos a brindar estos webinars. Son 4 encuentros sincrónicos en donde mezclamos psicología y nutrición para pensar el acompañamiento desde la salud más holística, digamos, a nuestros adolescentes. Así que también estaremos enviando información. Sil, hacemos el ejercicio de la palabra y con eso cerramos. ¿Con qué palabra nos quedamos? Bueno, dale. ¿Por qué es importante esa cosecha, Sil? Antes de irnos. Sí. Bueno, sí, ahora, más allá de la cámara o no, que se animen, pero sí es importante para que entre todos los que ahora estamos, con una palabra con la que se quedan después en el conversatorio, ¿no? Para que los podamos nutrir y enriquecer y escuchar entre todos, en esto del valor de la expresión de la palabra. Bueno, a ver, una palabra con lo que se quedan. La palabra puede ser un contenido, un conocimiento, o una sensación, o una emoción, un pensamiento. Es eso, simplemente. Empatía, ponerme en el lugar del otro. Empatía, ponerse en el lugar del otro. Bien. ¿Qué más? Estar dispuestos. Estar dispuestos. Escuchar. Escuchar. Tiempos. Tiempo. Tiempo y espacio. Tiempo y espacio. ¿Qué más? Respetar el tiempo del otro. Respetar el tiempo del otro. Comprensión. Poner en palabras lo que nos pasa. Poner en palabras lo que nos pasa. Bien. Acompañar. Acompañar. Miren, acompañar, ¿saben qué quiere decir? Acompañar en la educación de la familia y de la escuela, y con esto terminamos. Educar quiere decir acercar nutrientes. Entonces, va de la mano en esto que vamos a hablar de la relación entre la nutrición y las emociones. Y les deseamos, gracias Eugenia, ahí te estoy leyendo, y les deseamos que realmente como adultos, tanto en las familias como en las escuelas, seamos nutrientes y no comida que llena, pero que no alimenta. Que seamos realmente nutrientes. Así que hagamos y nos busquemos y nos ayudemos y nos formemos para ser realmente acompañantes
nutritivos para nuestras hijas, hijos y estudiantes. Eso les deseo. Bueno, Muchas y gracias, nos Silvia. estaremos viendo. Desde el CEFIT les agradecemos a todos y bueno, les vamos a mandar los materiales para que tengan estas fichas seguramente junto con la grabación. Nos vemos el mes que viene con aquellos que deseen sumarse a la capacitación y si no en los próximos conversatorios. Uno por mes siempre vamos largando. Así que bueno, que tengan hermosa noche y muchas gracias por participar.